Vamos ahora a hacer un paréntesis. Vamos a dar la clase sobre el 17 de Tamuz, porque falta terminar lo de Shabbat, pero como cae 17 de Tamuz ya la próxima semana, el día jueves, para Ujú. estar preparados, entonces vamos a hablar de lo del 17 de Tamuz, de los ayunos, y así ya lo tienen de una vez. Y terminamos la próxima clase, Dios mediante, todo lo que es Shabbat. ¿Ok? Ok. Ahora, hay en el calendario hebreo hay un solo ayuno que está recordado en la Torah, que es Yom Kippur, ¿verdad? O Yom Ok. Kippurim. Ese ayuno Sí. es de la Torah y no es de luto, es de alegría, porque en ese día se conmemora que recibimos la Torah. Ahora vamos a ver por qué ese día recibimos la Torah. Y porque fue el día que bajó Moshe con las segundas tablas. Y ese día es de alegría porque te estás renovando, te están limpiando. Ahora, Perdón, una hay, pregunta, disculpe. sí, Está hablando de Yom Kippur Yom Kippur, ¿sí? y las tablas no las recibíamos en Shavuot. ¿La qué? No, Las Shavuot tablas. ya vamos a explicar. Eso es otra clase, pero ya vamos a explicar una vez para salir, para que salga de la duda. Sí, porque no sabía que se recibieron las tablas Así. en Yom Kippur. Moshe subió 2 veces al monte Sinai. Y eso tiene que ver con la clase de hoy también. Ok. Una vez, periodo, otra vez. Ok, el día de Shavuot estuvimos en la falda del monte Sinai. El pueblo de Israel, 3 millones de personas. Nadie me puede decir, yo vi, a mí se me apareció, yo creo, ¿no? 3 millones de personas lo vieron. No uno, que me dijo, no un testigo, ni dos testigos, ni tres, 3 millones de testigos. Aparte de los 3 millones de testigos, todo el mundo se enteró. No había Facebook, ni había YouTube, ni había WhatsApp, ni había Instagram, pero ni TikTok, pero todo el mundo se enteró. Y todas las religiones se basan en eso, en esa ley que se recibe. Ahora, entonces aquí fue, y escucharon, después Moshe subió 40 días, 40 noches. El día que baja aquí, los 40 días, el 17 de Tamuz, que eso es lo que el primer tema que vamos a hablar hoy, que es con un día como el jueves de la semana que viene, en 8 días. ¿Ok? Después, Ok. cuando bajó con las tablas, con las primeras tablas, ¿verdad? Las tuvo que romper. ¿Por qué las rompió? Y esa no las vio el pueblo. ¿Por qué las rompió? El becerro de Para que oro. el pueblo que estaba en el pecado del becerro de oro con orgías, con cosas, un bonche ahí medio extraño. Abodazara y todo eso. Entonces, la rompió para decirle a Dios, mira, para abogar por el pueblo como buen líder. El pueblo no lo vio, no lo leyó, aunque ya había escuchado el Chabot, había escuchado los 2 primeros mandamientos. Pero bueno, mira, Dios, tú sabes, se equivocaron, no lo escucharon, etcétera. Entonces, rompe el contrato y al romper el contrato no hay una prueba. No se lo había transmitido todavía. Entonces, Moshe tiene un periodo de que tiene que pedir abogar por el pueblo de Israel. Dios le dice, ok, el primero de Elul, que es el sexto mes del año, Moshe vuelve a subir al monte Sinai, Y después 40 días abajo. ¿verdad? Kippur. Y baja la segunda tabla el 10 de Tishrei, que es Yom Kippur. Ya. Aquí está Rosh Sí. Hashanah, el primero de Y Tishrei, Rosh esas Hashanah. tablas vienen más difíciles, ¿no? Son las que Entonces, ¿qué pasa? Las segundas tablas baja aquí. Esta segunda tabla sí la recibió el pueblo. Por eso Dios le dice, mira, para recibir las tablas yo te voy a poner condiciones.
porque aquí Ujú, fracasaste. Yo te di para elegir, que por voluntad de ustedes lo elijan. ujú, Entonces igual, entonces aquí te pone condiciones, tiene 5 condiciones, señor. Tiene que comportarse como un ángel para recibir la Torah. ujú, No me venga con eso de que así la va a recibir y la va... No, 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 no. Después viene el instinto del mal y los domina a ustedes. Entonces tiene primera condición, no comer y no beber. ¿Por qué? Porque el instinto del mal entra comiendo y bebiendo. ¿Cómo entró en Adán y Eva, Adán y Jabá? Comiendo y bebiendo. ujú. No tienen relaciones de cuchicuchi ese día. ¿Por qué? Porque también de Adán y Jabá empezaron, entonces pues, ellos también fracasaron. Desde ahí el principio empezó todo. La No presunción. te tienes que bañar ese día ni untar eso, porque tienes que someter el balance de tu cuerpo, someter lo material para que florezca más lo espiritual, porque mientras tú en lo material te sientas bien, el balance está hacia lo material, tú nunca vas a buscar a Dios. Tú tienes que apretando un botón y hablando con los amigos, tú consigues todo. No necesitas a Dios. Y quinto, no utilizarás zapatos de cuero para que veas tus pies sobre la tierra, para que tú veas que aquí el que manda es Dios, está directo con la presencia divina. Entonces ahí recibieron luego. Entonces la Torah, cuando la vimos, el día de Yom Kippur. Bueno, eso no lo sabía, Rabino. Entonces de Rosh Hashanah a Yom Kippur hay 10 días. Cada día hace la colección de un mandamiento, 10 días, 10 mandamientos. El primero y segundo de Rosh Hashanah profanaron el mandamiento de los dos que escucharon aquí, que dijimos que lo habían escuchado y lo habían faltado aquí. Adán y Eva, Adán y Jabá, en la creación, Dios le dio una sola mitzvah, un solo precepto, y también fallaron. Aquí le dio 2 preceptos y también fallaron. Pues aquí le puso las condiciones, después que Moshe abogó este periodo, de que tiene que. Entonces, ese es más o menos parte del ciclo de la festividad, la razón. ¿Ok? Una de las razones, hay más razón. ¿Está claro? ¿Una pregunta? No, no, clarísimo. ¿Ah? Clarísimo, clarísimo. Yo no lo sabía eso. Bueno, ya lo sabemos. Claro, no, que yo después le voy a tener otra pregunta, porque si en Shavuot decimos Hag Matan Torah, eso es No, un el tema de... Shavuot, no, no, usted no está equivocado. Así dice, ¿por qué? Porque Dios, Matán viene de Mataná, un regalo. Por Entonces eso, Dios lo que nos hizo es nosotros nos comprometemos. Es como cuando una persona se va a casar. El compromiso es antes y después viene la boda. Entonces el compromiso subió 40 años, 40 días. Cuando bajó, vio que la novia se prostituyó. La novia se fue con otro. está claro. Que fue el becerro de oro. Entonces ahí fue cuando rompieron el contrato matrimonial, que es la que tú vas. Entonces, etcétera, etcétera. Y después se lo voy a explicar un poquito más amplio. Es Sí, 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 solamente abuelo de pájaro, como dice, una cápsula, una cápsula. para que solamente para tener el concepto que necesitamos para hoy. El Ok, concepto que necesitamos para hoy es dónde está ubicado el 17 de Tishrei. Entonces, si volvemos a la Tamuz, pizarra, el 17 de Tishrei está Tamuz, ubicado Tamuz, Tamuz, de Tamuz. el momento en que bajó, en qué momento en que bajó Moshe después de Shavuot. Si contamos de Shavuot, agarramos el calendario. Yo voy a Shavuot, que fue la última festividad. Shavuot cayó el 7 de Sivan, 6-7 de Sivan, que fue el 22-23 de mayo. 23 de mayo hasta el día de hoy, hasta el día del 17 de Tamuz, que es el 2 de julio, 3 después, me da 40 días. Ok, Me da 40 días, que fue cuando bajó. Entonces aquí se comprometió. El pueblo dice, sí, haremos y oiremos. Y aquí, cuando recibieron, mira, ustedes dijeron esto, pero hicieron otra cosa.
Entonces qué no raro. vale eso. ¿Cómo tú te comprometes y después haces otra cosa? Dios te Típico regaló eso, lo ¿no? más preciado que tenías y tú lo despreciaste. Eso se le fiere ahí. Entonces viene la corrección después hasta Yom Kippur. Si no hubiera pasado el 17 de Tammuz, no existiera ni Rosh Hashanah ni Yom Kippur. Se hubiera recibido ya las primeras tablas y listo. Claro, ¿Ok? efectivamente. Ahora, entonces, tenemos lo siguiente. El 17 de Tammuz. 17 de Tammuz vino Moshe, bajó y vio que el pueblo, como dijimos, estoy repitiendo lo que dije, vio que el pueblo estaba prostituido. Estaba en otras cosas que no tenía que estar. Entonces vino Moshe, como dije, como un buen protector, como un buen líder, para que no castiguen al pueblo. Y se vino el pueblo, no vio el contrato que bajé. Apenas el Shavuot vio las dos primeras y también eso lo faltó, pero no importa, pero el resto no lo vio. Entonces no es culpable. Entonces empezó a abogar por el pueblo, mira, pero estos son los descendientes de Abraham, de Isaac. ¿Dónde va a conseguir otro pueblo así? También se equivocaron, faltaron, etcétera. Tú sabes que el instinto del mal, vienen de esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, después tiene segunda oportunidad, de primero de Lula hasta esto. Entonces, el 17 estamos. Ahora, hay, y después, en posteriores siglos en la historia, cuando uno hace algo, tiene que aprender que las consecuencias son para todas las generaciones. Todos somos responsables de todas las generaciones. Mahase Avot Simán de la Bani, para lo bueno y para lo que no es bueno. Por ejemplo, ¿por qué el pueblo de Israel pudo salir de Egipto? Porque Abraham tuvo que bajar a Egipto, más generaciones antes. Y Abraham subió de Egipto. Entonces, como Abraham, el patriarca, bajó a Egipto y subió de Egipto, entonces él le da la potestad y la energía suficiente para que el pueblo de Israel, a pesar de estar esclavizado ahí, pueda salir de Egipto. Todo lo que hagamos nosotros va a repercutir en nuestros hijos. Y todo lo que hicieron nuestros padres repercute en nosotros. No hay nada que no se tome en cuenta, no hay nada despreciable, no hay nada que yo lo hice porque sí y no tenga inconscientemente o conscientemente va a ser repercutir. Ahora, entonces, esa acción de Moshe que rompió las piedras, que eran dos tablas de piedras, eran de zafiro azul, muy valiosas, rompió esas tablas, pero Dios no destruyó al pueblo. Ya fue una enseñanza y fue una señal de que en posteriores generaciones Dios no iba a destruir al pueblo, sino que todo lo malo iba a recaer también sobre las piedras y sobre las estatuas. Nosotros vemos que no ocurre así con las demás civilizaciones o culturas o religiones, como lo quieran llamar. ¿Dónde están los mayas? ¿Dónde están los aztecas? ¿Dónde están los babilónicos? ¿Dónde están los griegos? ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde están toda esa gente? ¡Qué cultura más grande! ¡Qué bueno! Y los fenicios, era lo máximo. Los persas, ¿dónde está todo? En ruina. Ellos desaparecieron, pero sus, quedan lo que quedan son piedras para que los turistas vayan y se tomen fotos. El pueblo de Israel, Dios le promete, no son como a las demás naciones. Ustedes son los más pequeños del mundo. No hay, la minoría. Pero ustedes, cualquier cosa, yo prometo que no lo voy a destruir jamás. Todo el mundo quiere destruir el pueblo de Israel. Todo el mundo se levanta para, ¿cómo voy a destruir Israel? No tienen más nada que hacer. En vez de pensar en el desarrollo de su pueblo, esto, lo otro, sus hijos, no, ¿cómo destruir Israel?
¿Por qué? Porque nosotros le estamos mostrando la verdad. Pues si le mostramos la verdad, eso molesta en el mundo. La verdad molesta, la gente no quiere vivir en la verdad. La verdad compromete y la palabra compromiso molesta al mundo. El antítesis es lo que yo tengo que hacer, lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo que hacer es eso, pero la antítesis es lo que, entonces eso me molesta, tengo que sacarlo. Y como son la minoría, es más fácil sacarlo, pero nunca logran hacerlo. Ahora, entonces, ¿cuándo sale? Entonces también en generaciones posteriores, el pueblo de Israel tuvo dos templos, uno construido por el rey Salomón y uno construido por Ezra y Nehemías. Entonces al final vino Dios, por los pecados del pueblo de Israel llamó a hablar fueron esos pecados que se mantienen hasta hoy en día. Dios vertió su furia, entre comillas, y destruyó los templos, pero no al pueblo de Israel. Hasta hoy en día estamos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a haber? Un muro que quedó ahí, que el muro que tú miras ahí tampoco es el muro del templo, el muro de los lamentos. Cotel no es el muro, ese es el muro del segundo templo del patio, como si la reja del Ujú. patio, tampoco es el muro del templo. El templo estaba donde está la mezquita de oro hoy en día. ¿Ok? Ahora, entonces, es una señal, se destruyeron los dos templos. Eh, entonces, ¿cómo te digo? El primer templo, ¿por qué se destruyó? Por tres pecados capitales. ¿Cuáles fueron los pecados capitales? La lujuria, la idolatría y Incesto. Personal. delatores y chismosos. Y abodaza, entonces, ¿ok? Entonces, ¿cuándo fue construido el templo del rey Salomón? El año 957 antes de la era común. O sea, tú agarras el cero de los siglos del cristianismo, pones 957 años antes del cristianismo. ¿Ok? 957, ¿no? ¿Y cuándo fue destruido? Fue destruido por los babilónicos, por Nabucodonosor. En el año 587 antes del cristianismo. ¿Ok? Todavía los cristianos no existían, ni se enteraron. ¿Ok? Entonces, después viene el segundo templo. Porque entonces el segundo templo, ¿quién lo construyó? Ezra y Nehemías. Eso es Esa ZRA. ZRA. Que hay libros de eso en el Tanaj, en el Bereshit y Nehemías. como tú me dijiste en estos días. Ok. ¿Cuándo fue? Ese fue construido 70 años después de la destrucción del de Salomón por los babilonios. Fue construido en el año 516 antes de la hora. Como quiere decir que el pueblo de Israel se recuperó en 70 años de todos esos pecados y Dios le permitió construir ese templo. No fue esto, no fue esto. Porque no lo Fue construimos cuando nosotros queremos, sino cuando Dios lo permite. 6. Hoy en día está el Estado de Israel ahí, no lo puede construir.
186. ¿Por qué no lo puede construir? Pero tiene mezquita. Hay una mezquita, pero no tenemos el mérito. Si tuviéramos el mérito, la mezquita no estuviera ahí. No, tiene que venir el Mashiach, que lo va a construir. Bueno, entonces, ¿cuándo se destruyó el templo y quién lo destruyó? Fue destruido en el año 70 de la era común. Tú agarras el año Pues, 2026 y le resta la palabra Hayim, que es vida, 68, y te va a dar la fecha exacta de la destrucción. Ah, no, te va a dar hace cuántos años fue destruido el sí, último sí. templo. Ese es el cálculo. Agarra 2026 menos Hayim, que es vida, vale 68. Lo resta en la calculadora y te va a dar hace cuántos años se estudió el templo. ¿Ok? Pues se destruyó después, en los años 70. ¿Está bien? Eh, Ok. ¿Quién lo destruyó? Lo destruyeron los romanos. Los El otro los romanos. ¿no? Ok. Sí, son los chavistas. Ahora, Maduro. ¿por qué se destruyó el segundo templo y por qué no se reconstruyó el tercero? Por El segundo envidia. se destruyó por un solo pecado. ¿Cuál fue? Que incluía todos los pecados. Odio Imagínate. gratuito. Imagínate. ¿Qué se llama odio gratuito? Envidia. ¿Cómo se define eso? Pero tú me caes mal. Envidia. No sé por qué, pero me caes mal. Sí, sí, envidia. Mira lo que hizo esto, te hablar detrás del otro y detrás del otro y chismear ahí, mira y tal y eso y lo otro. Por eso se destruyó el templo. Se vacina. Imagínate por eso Como se ahora, destruye el templo. mire usted y me dicen, mire, que tiene el Shiur en Facebook, no sé, Facebook no está, pero bueno, me dijo el rabino me puede llamar a mí y decirme, no hay problema. Entonces se crea una cosa que es un círculo, entonces empieza un debate, una cosa, una así, bueno, bonito, feo, malo, etcétera. Entonces, odio gratuito. ¿Has desaparecido el odio gratuito? No ha desaparecido. Para anularlo hay que ser el amor gratuito. ¿Quién tiene amor gratuito? Nadie. Nadie quiere amor gratuito. Porque tiene miedo que lo engañen, tiene miedo que lo subestimen, tiene miedo que lo degraden, tiene miedo, etcétera. Mascota. Entonces, nadie da amor gratuito. No quieren algo, ¿verdad? Un De interés. perrito. Sí. Ok, entonces eso es lo que pasa. ¿Cómo se anula para que se construya el tercer templo? Amor gratuito. Abat Hinam, que sea. Abat Ah, va. Hinam, las iniciales de la palabra me da Aj, que es Aj en hebreo, hermano. La palabra hermano se forma por las palabras Abat Hinam, odio, amor gratuito. ¿Está bien o no? ¿Entendido hasta acá? Ujú. Sí. Por eso, el primer templo, esas tres faltas las pudieron corregir en 70 años. Pero esta falta no la han podido corregir ni en 2000 y pico años. Que tú eres sefaradí, que tú eres así, que tú eres feo, que tú shomer Shabbat, que tú no eres shomer Shabbat, que tú roncas, que el otro no ronca, que tú tienes más plata, que yo tengo menos plata, que yo viajé, que tú no viajaste, etcétera. Hinam Sinat. Sinat Hinam. ¿Ok? Entonces eso destruye todo. El esfuerzo que haga te lo tira por la borda. Y Ahora, después reza más. por eso las comunidades desaparecen, por eso las comunidades se desquebrajan, por todas esas cosas. Ahora, entonces eso es la destrucción que hasta hoy en día no ha podido ser construido por eso mismo. Porque dice, hasta venga el Mashiach, pero entonces todo el mundo dice, estamos esperando al Mashiach, pero no es así. El Mashiach no está esperando a nosotros, que nosotros corrijamos para él venir. Es una Ujú. diferencia muy grande. Él que nos está esperando a nosotros, no nosotros a él. Pues si siguen así, vamos a seguir esperando. Ok. Ahora, Dios está esperando que los hermanos tengan amor gratuito. Pero
Ok, entonces seguimos. Entonces vimos, es el primer, eso. Entonces, ¿qué pasa el 17 de Tammuz? El 17 de Tammuz hay varios eventos. El primero fue cuando Moshe bajó y encontró el becerro de oro, Ah, ¿verdad? sí. Entonces rompió las tablas y ya fue un aviso para todo lo que va a pasar en toda la generación. Otra cosa que pasó fue que en la época del primer templo, ese día, los judíos, los hebreos que estaban en Jerusalén, estaban bajo dominio, bajo sitio de los babilónicos, el asedio babilónico. Pero ellos sobornaban a los babilónicos y siempre le pasaban bajo cuerda, como pasa hoy en día, un corderito, un carnero para hacer sacrificio. Mientras hicieran el sacrificio no iban a poder contra ellos. Vino uno y le dio la idea, mira, esta vez no le vamos a mandar un corderito, le vamos a mandar un cochinito. Mandaron un cochinito y ahí yo podía hacer sacrificio y ahí hubo la ruptura de las murallas de Jerusalén. Entonces se dejó de hacer ese día el sacrificio que se hacía cotidiano, que es lo que hacemos nosotros el rezo matutino todos los días, el shaharit. Segundo, tercero, en el segundo templo, ya estamos en el segundo templo, pero en la misma fecha del calendario, 17 de Tammuz, se hizo la brecha entre las murallas de Jerusalén para que entrara el ejército romano y empezara la quema del templo, la toma de Jerusalén. Otra cosa ocurrió el mismo día, fue que había un general romano llamado Apostomus que quemó el rollo, empezó a quemar la Torá. ¿Qué quiere decir que quemó la Torá? Que si los mismos judíos le faltaron respeto a la Torá, entonces eso permite que uno venga y lo queme. Quinto, se colocó un ídolo en el templo. Sacaron todas las cosas del templo y se pusieron ídolos en los templos. ¿Ok? Imágenes. Nosotros no podemos tener imágenes. Los cristianos se quedaron con eso ídolos. Entonces son 5 cosas básicas. Ese 17 de Tammuz me va a crear, va a ser el principio del periodo de las 3 semanas. Un periodo llamado las 3 semanas. Esas 3 semanas se llama Ben Hametzarim. Ese periodo de 3 semanas del 17 de Tammuz que comienza el jueves que viene con un ayuno hasta el 9 de Av, se llama Ben Hametzarim, Ben entre Hametzarim, los sufrimientos, las estrecheces. ¿Ok? Así se llama el periodo de las 3 semanas. Ahora, cuando tenemos entonces esas 3 semanas, ¿qué son? Estas 3 semanas son de duelo nacional.
Esas 3 semanas no se escucha música, no se hacen compromisos para casarse, no se realizan bodas, no se hacen fiestas, no se estrena, Este año, pero no sé, no no sé se si lo... estrena, Yo nunca trae eso. no se hacen remodelaciones para la casa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Periodo de 3 semanas. En ese periodo de 3 semanas Se puede recoger. hay Una un pregunta, periodo ¿no se más pueden fuerte. reestructurar las grietas, Rabino? ¿No se pueden reestructurar las grietas, por Si es ejemplo? necesario, sí, si es por belleza, no. O por decoración, si es por necesidad, por supuesto. Ok. Ahora, entonces, tenemos lo siguiente. Entonces empezamos el A partir de 17 de Tammuz hasta el 9 de Av. Desde el 1 de Av al 9 de Av, las leyes de luto se acrecentan. El primero, Rosh Chodesh, primero de mes. Entonces no hay tantas leyes de luto porque Rosh Chodesh es mitad festivo, mitad normal. Y hablaremos sobre Rosh Chodesh en otra ocasión, una clase especial. Entonces, del 1 al 9 se acrecenta porque fue el momento de que ya el enemigo, en los dos templos, ojo, todo ocurrió en las mismas fechas en los dos templos. Y no hay casualidad, sino causalidad de lo ocurrido. Entonces, ¿qué ocurrió el 9 de Av? Se quemaron los templos. ¿Por qué se quemaron? Por una falta de los hebreos, de los presidentes de las tribus en el desierto. ¿Qué hicieron ellos? Moshe, aunque no quería, por la presión del pueblo, tuvo que enviar 12 espías para reconocer la tierra de Israel. Mira que estamos aquí, entonces, ¿qué pasa? Esos espías no eran cualquier persona, eran los presidentes de cada tribu de Israel. 12 tribus, 12 personas. Para ellos tenían intereses. Dice, mientras estamos en el desierto, nosotros mandamos, somos el presidente de la tribu. Cuando llegamos a la tierra de Israel, no sabemos si vamos a ser presidente o no, etc. Ellos fueron y vieron personas muy fuertes, grandes, vieron que los frutos eran enormes, que tenía una bendición muy grande la tierra, pero que nunca la iban a poder conquistar por la fuerza que había en la gente que estaba allá. 10 de ellos dieron ese testimonio negativo, no vamos a poder, etc. Pero habían dos, que era Yehoshua ben Nun, que era el alumno de Moshe, y Caleb ben Yefuné, que dijeron, si podemos, Dios está con nosotros, ¿cuál es el problema? Ahora, ellos le quitaron el ánimo, los 10 le quitaron el ánimo al pueblo, acusando de que Dios los sacó para matar en el desierto porque no van a poder luchar, etcétera, etcétera. Y vino por el pueblo de Israel por blasfemar contra Dios una epidemia muy grande. Se decretó que toda esa generación iba a deambular por 140 años y esa generación iba a morir en el desierto. Y como ellos se quejaron de que Moshe puso en peligro a los hijos de ellos, entonces dijo Dios, ustedes van a morir en el desierto, 40 años van a dar vueltas y sus hijos van a heredar la tierra, dice. Entonces, ese día fue un 9 de Av.
Y no hay más fuego más grande que una discordia. Hay fuego espiritual y hay fuego material. Fuego espiritual es pelear, discordia, sublevación, etc. Eso quema una sociedad. Y el fuego material es el fuego que conocemos, que quema, que destruye también físicamente. Entonces, ese mismo día, en los dos templos en diferentes siglos, fue quemado el templo. ¿Ok? Entonces, entre el 1 y el 9, el rigor de eso, se hacen todas las leyes de no se estrena, no se escucha música, no se hace cosas por placer, etcétera. Pero del 1 al 9 se agrega también de que no se come carne ni vino, carne de pollo, de carne de res, etcétera. Solo Entonces, ni pescado. vino, etcétera. Y hay otros rigores, hay gente que la ropa que vas a usar son ropa que ya usaste. O sea, ya usaste una vez, entonces te la pone antes, etcétera, etcétera. Y todo eso hasta el 9. El 9 es el ayuno máximo o la destrucción del templo. Dijimos, hay 4 ayunos. Ya vamos a nombrar los otros 2. Esta Esto noche aquí del día. tenemos 2. El 17 de Tammuz, que es el próximo jueves, que empezamos el periodo de las 3 semanas. Y el 9 de Av, que termina el periodo de las 9 semanas y el periodo de los 9 días, los 9 días entre el primero de Rosh Chodesh, Av y el 9 de Av. Ahora, este ayuno 17 de Tammuz es un ayuno de horas del día, hora de luz. Por ejemplo, si buscamos en el calendario 17 de Tammuz, me va a decir que en Caracas, comienza el jueves 2 de julio a las Jueves, ¿no? 4:56 AM y termina el mismo jueves a las 7:29 PM, que son las horas de luz del día. El alba comienza a las 4:56 y el sol se pone a las 7:29. ¿Ok? Esas son las horas. Entonces, horas de luz. Quiere decir, si yo me condiciono que yo me quiero levantar, si empieza a las 4:58, casi no, yo puedo levantar a las 4 de la mañana y desayunar. Puedo mi café con leche, lo que quiera, te hidratas, etcétera, lo que quiera. Y son horas de luz. No hay prohibición de trabajar, no hay Yom Tov ni Shabbat, porque es posterior a la Torah. No hay prohibición de carro, no hay prohibición de nada. O sea, la prohibición es no comer, no beber y no hacer cosas de música, gozo, etcétera. Estrenar y eso. Ahora, el 9 de Av tiene otra dimensión, otra magnitud. ¿Qué día El cae 9 de nueve? Av es como Yom Kippur. Empieza desde el atardecer del día anterior, es decir, del 8 de Av, cuando está terminando el 8 de Av, termina el 9 de Av, La mayor de la noche. y Pues termina no. al anochecer del 9 de Av. Quiere decir que Nueve. incluye las horas de noche sin luz y las noches y la diurna con luz. Entonces, si vemos en el calendario cuando cae el 9 de Av, Tisha B'Av. me va a decir que el ayuno del 9 de Av empieza el miércoles 22 de julio a las 6:53
y termina el jueves 23 de julio a las 7:28. Que decir, tenemos ahí 25 horas más o menos, 24:30 horas. Ah, pues, bueno, Mucho más fácil Porque empieza. ese día dura así. Un día de tantas horas, no es un día de 24 horas. Ok, no me parece. entonces Cuando cogieron. esa es la No te 9 de Av. pasó. Ahora, el 9 de Av tiene 5 prohibiciones iguales que Yom Kippur. Lo único que Yom Kippur es de alegría y 9 es de tristeza. Las 5 prohibiciones del 9 de Av, ¿cuáles son? No comer, no beber, no tener relaciones maritales, no usar zapatos de cuero, no bañarse y no friccionarse por lujo o por belleza nada sobre la piel. Ese lo crema. ¿Ok? Además de las leyes que tienen que ver de duelo, porque ese día se quemó los templos, se quemó el lugar en el cual nosotros nos conectamos directamente con Dios. En todas partes te puedes conectar directamente con Dios, pero era el lugar propicio. Ahora, la, a diferencia de Kippur, que tú te sientas en la mesa festiva para agarrar el ayuno, etcétera, como es cuestión de duelo, el día de Tisha B'Av, te sientas en la mesa, hay gente que se sienta en el suelo también como de duelo, y vas a comer solamente un platillo de duelo para agarrar el ayuno. Puede ser un huevo duro con lenteja. No, la gente se sienta en el piso y separados, pues estuvieran peleados, o estuvieran bravos uno por el otro. Durante el día puedes comer todo lo que tú quieras, pero la comida puedes comer 20 veces al día si quieres, pero la, la comida que se llama Seudam Mafseket, que va a determinar el comienzo del ayuno, es como de duelo, como cuando viene la gente del cementerio y le dan de comer, toma un huevo duro, etc. Ese día es el único día del año que está prohibido hasta estudiar Torah del duelo que estamos, como los duelos, como las personas que están de duelo, que están prohibidos para ellos estudiar Torah porque la Torah alegra el corazón. Entonces, para ese día hay otras lecturas. Tú siempre se estudia Torah, pero ese día se estudian cosas distintas que tienen que ver con el templo, como la Megilá de las Lamentaciones, Ejá, como el libro de Job, todas las leyes que tienen que ver con duelo, etcétera, y todas las historias y midrashim que tienen que ver con destrucción del templo. Y hay mucho material ahí. Pero ese día no se lee Teilim, ese día no se estudia la parasha de la semana, ese día no estamos estudiando Talmud ni nada lo que tiene que ver con el estudio de Torah de todos los días. ¿Ok? Es más, la costumbre ashkenazí, que la costumbre de los judíos de España y de Marruecos, es ni en la mañana se ponen los tefilín, están de luto, está como si no hubieran enterrado todavía al muerto, y se la ponen solamente en la tarde cuando ya baja el rigor del duelo, a partir del mediodía. Los judíos de los países árabes sí se ponen los tefilín en la mañana y no en la tarde como es de costumbre. Ahora, todo día de ayuno, no es de la Torah, salvo Kippur. El único ayuno que es de la Torah es Yom Kippur, ¿verdad? Ok. Hay una tarea de eso. Entonces, Yom Kippur, entonces aquí
el rezo normal, al fin de la noche, no estamos en ayuno todavía. Después del alba shaharit, estamos en ayuno. Hay lectura de la Torah. No hay musaf porque no es de la Torah, ¿verdad? No hay rezo añadido. Después viene Minjá, de rezo. Y en Minjá también se lee la Torah. Se lee la Torah en la mañana y en la tarde, los días de ayuno. Los Ashkenazim agregan una lectura de los profetas llamada Haftarah. Los sefaradim no. En el día del ayuno 17 de Tammuz público. Los sefaradim, aquí los sefaradim no lo hacen. Ahora, el 9 de Av, ya en Arbit, ya estamos ayunando. Porque antes del anochecer empezamos el ayuno. Tenemos Shaharit con Torah y Haftarah, que tiene que ver con días de duelo de 9 de Av. Tenemos Minjá, también con Torah. Y los Ashkenazim ponen aquí la Haftarah, los Sefaradim no. Una lectura sobre los profetas. Tiene que ver con el día de ayuno. ¿Ok? Entonces, el 9 de Av es el máximo. Ahora, hay dos ayunos que también son como el 17 de Tammuz, que tiene que ver con la destrucción del templo. Y son como Tammuz, empieza al amanecer, cuando hay luz, y termina cuando hay sol. Son diurnos. Lo único que son todo el día son Tisha B'Av, que no es de la Torah directo, sino es de los sabios después, en siglos posteriores. Y Yom Kippur, y es de duelo, y Yom Kippur, que es directo, el único ayuno de la Torah directo, y que es de alegría, no es de duelo. Ahora, hay dos más que cumplen la misma, igual que este, se puede trabajar. Ahora, 9 de Av, como un día de duelo pesado, dicen los sabios que el que trabaje antes del mediodía no tiene bendición. Si tú eres un empleado y tienes que ir a trabajar, vas a trabajar. Estás ayunando, pero vas a trabajar. Bueno, si tú eres propietario, dueño, puedes delegar, delega mejor. Si puedes dejar de trabajar, mucho mejor, pero si puedes delegar por pérdida, por eso, delega. No hay ninguna prohibición de carro ni nada de eso, único que es un día de mucha reflexión. ¿Por qué? Porque hasta ahora, después de 2000 años, no se ha corregido nada. Todas las desgracias que pasa al pueblo de Israel son por esto, por el 9 de año. El holocausto, la Inquisición, los terroristas, el 7 de octubre, todo viene por acá. Todo viene por acá. La misma causa del 9 de abril, lo mismo. Por eso es que no hay ayuno por el holocausto, ni hay ayuno por eso, porque la base es esto, el amor gratuito u el odio gratuito. Ahora, entonces, las otras dos que son ahorita son el 10 de Tebet, que ese día fue cuando se comenzó ya el sitio, quiere decir, empezó ya la influencia de la destrucción de los dos templos. En las mismas fechas, 10 de Tebet. 10 de Tebet es tan importante, aunque no aparezca en la Torá y aunque solamente es diurno, que el único ayuno, el único, que aunque caiga el viernes, se hace, se ayuda. Se puede trabajar, se puede todo, pero el único ayuno, y un otro ayuno cae en viernes, se hace, lo que fue el principio de todo. Y hay otro ayuno que es el 10 de Tishrei, que es el día después de Rosh Hashanah, el segundo día de Rosh Hashanah, que son 8 días antes de Kippur, que se llama Tzom Gedalia.
que quiere decir el ayuno de Gedalia, donde también empieza ahí todo lo que es la destrucción del templo de manera política. Había un señor llamado Gedalia Ben Ahikam, que era el que lo pusieron como gobernador interino de Jerusalén para que no destruyeran el templo, lo puso el enemigo como responsable. Si usted lleva las cosas bien y el pueblo de Israel se porta bien, no destruimos el templo. Pero había otro, se llamaba Ismael Ben Ahikam, como siempre pasa en el judaísmo, que estaba tramando con el rey de Ashur, que es lo que llaman Asiria de antes, en hacer una rebelión en Jerusalén para expulsar. Entonces el gobierno romano lo tomó como un insulto, como que los judíos se sublevaron. Le hizo una trampa a Gedalia, una reunión como política que iban a hablar y lo mató en la reunión. Al matar a Gedalia, le dio sublevación política, pero los romanos pensaron que los judíos se sublevaron y los judíos tuvieron que escaparse de Israel. Ahí empezó la destrucción del templo, por ese aspecto político. Eso fue un día después de Rosh Hashanah. Y justamente es bueno porque es un día de reflexión entre Rosh Hashanah y Kippur son días de reflexión, entonces cae bien también este ayuno. Entonces tenemos 10 de Tebet, que se cae por diciembre, enero, 3 de Tishrei, 17 de Tammuz y 9 de Av. Son los ayunos que denotan, demarcan lo de la destrucción de los templos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Mientras nos estemos acercando, también lo vamos a volver a explicar. ¿Hay preguntas? Solo cómo se durmió. Está No, viendo el yo sé que partido de más fútbol. pelas que van a jugar. Está No, viendo No, no, el no, no. no. fútbol. Ah, bueno. No. No, ya no hay. Si le quitaron a todo el mundo el Disport, pasan, ya no hay ni juegos. Ah, ¿en serio? No hay ¿Qué forma de pasa? ver ¿Qué juegos. quitaron? ¿Qué quitaron? No, no, es que yo tenía Net uno Ay, te lo quitaron. y Disport quitó todo la cuestión. Ahorita ven un solo juego al día. Está bien. Tienes que tener Que Bueno, sea eso y no perfecto. sea otra cosa. por eso, no, yo Ok. no le paro a eso. Soy Solo Entonces fanático nos del fútbol. fútbol. vemos el martes, si Dios quiere. Y que pregunta, pueden hacerlo. Ok. Nos vemos la noche Hasta luego. Chao, Rafa. del Chao. miércoles.